Entre el sábado 2 y el lunes 4 de octubre, Sedatos Gallup hizo una encuesta flash en 11 ciudades del Ecuador con entrevistas en hogares a 2.028 personas, entre hombres y mujeres mayores de 16 años. El sondeo tiene un margen de error de más o menos 3-4%. Doctor Ángel Polibio Córdoba, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, mucho gusto, Alfredo. A ver, empecemos por lo más importante, apoyo al régimen democrático. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el apoyo al régimen democrático realmente es contundente, porque vemos que el 92% de la población considera que el gobierno que debe prevalecer en el país es justamente el gobierno democrático. Y otro tipo de gobierno, pues lo mencionan apenas un 8%. O sea, eso es abrumador. Ahora, en cuanto a la aprobación y rechazo a la sublevación y a la aprobación y rechazo al presidente Correa por la forma de enfrentar la sublevación, ¿cuáles son las cifras? Bueno, la aprobación de la actuación de la policía hacia el presidente de la República es bastante bajo. Tenemos pues que el 87% de la población desaprobó la forma como fue tratado el presidente por parte de la policía. Solamente hay un 10% de aprobación. Pero también en cuanto a la presencia y actuación del presidente en el regimiento de la policía, el 30 de septiembre, se tiene pues que un 64% de la población considera que fue apropiada o inapropiada, y solo un 32% considera que sí fue apropiada. O sea que también hay una observación directa de la población a que no era conveniente que el presidente se haga presente en la forma como lo hizo en el regimiento Quito. Sobre el monopolio de la información por el gobierno, ¿rechazo o aprobación? Bueno, esto también es bastante contundente. Tenemos que 62% de la población consideró de que no fue correcta la medida que dio el presidente, el gobierno en general, para que las radios y canales difundan una cadena ininterrumpida de los medios oficiales. Un 36% la aprobó y un 2% simplemente no respondió. Pero 62% de la población no está de acuerdo con que se haya dictado la disposición de la cadena ininterrumpida. Sobre el pedido del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fue difundido por la cadena del gobierno, para que no entre en vigor la disposición de la ley que motivó la protesta, o sea, para que la Asamblea reconsidere el allanamiento al veto presidencial, ¿cuál fue la opinión mayoritaria de los encuestados? La opinión mayoritaria fue de que se debía acatar el pedido del jefe del Comando Conjunto para derogar la disposición que afecta a las Fuerzas Armadas y a la policía. 58% de la población dio esa opinión, o sea que favoreció pues el pedido del jefe del Comando Conjunto, y no sé, posteriormente pues se ha visto de que se ha tomado en cuenta justamente este pedido que hizo el jefe del Comando Conjunto. ¿Cómo dice usted, que se ha visto que se ha tomado en cuenta o que no se ha tomado en cuenta? Que se ha tomado en cuenta, porque pero es que la ley entró en vigor. La ley entró en vigor. O sea, lo que ocurrió con la homologación salarial era un asunto que estaba pendiente desde antes, que no tenía que ver con la ley realmente. Bueno, o sea, vamos a ver. Entonces, se hizo caso de lo que dice la ley. Ahora tiene que venir el pedido, entonces, del Comando Conjunto, del jefe del Comando Conjunto, para que se deroguen las disposiciones que van en contra. O que se las revisen, así es. Ahora, respecto justamente, porque este era un tema legislativo, o sea, el miércoles se allanó la Asamblea al veto, y el jueves, que debería volver a tratar el tema, es que se produce esta sublevación. Entonces, sobre la responsabilidad de la Asamblea, ¿qué dijo la gente? Bueno, sobre la responsabilidad de la Asamblea es también bastante importante tomar en cuenta esa respuesta, porque le da una alta responsabilidad a la Asamblea en los acontecimientos. Se tiene que un 56% dice que tiene mucha responsabilidad, pero también un 31% dice que de alguna manera también tuvo, si no, como dice, 56 mucho, 31% dice que tuvo una responsabilidad parcial. Con lo cual, entonces,
si unimos o ponderamos las dos respuestas, tenemos que la Asamblea tendría alrededor de un 70% de responsabilidad, según lo que manifiesta la población. En la percepción de la población. Y respecto a la credibilidad de la Asamblea, ¿en qué niveles está actualmente esa La credibilidad de la Asamblea, nosotros la pregunta que hacemos es, ¿usted cree o no en la palabra de los asambleístas? Y vemos que esa respuesta ahora se ha situado en el 13%. Solamente el 13% de la población dice creer en la palabra de los asambleístas. Y en cuanto se refiere a la aprobación a la Asamblea, ha bajado de 24 a 23 puntos. Tenemos que un 23% de la población acepta, aprueba el trabajo que viene desarrollando la Asamblea, con un 13% de credibilidad en la palabra de los asambleístas. Es terrible. Ahora, finalmente, ¿quiere la gente rectificaciones del presidente Correa? Sobre esto, ¿qué es lo que dicen los encuestados? Bueno, es también una respuesta interesante que da la población, porque considera que el presidente debe rectificar, y eso lo hace en un 73%. 73% de la población considera que se debe rectificar. También hay que aclarar algo, y hay que abundar en esto, que considera que la rectificación no debe venir solamente de parte del presidente de la República, sino de todos quienes intervienen en el manejo en general del país, por cuanto van justamente a una pregunta inmediata, que es, bueno, ¿cuál es la forma como debe superarse estos problemas? Y es a través del diálogo. La rectificación de parte del presidente, pero también de quienes intervienen en todo el manejo de la población. O sea, la responsabilidad compartida que debe existir en el gobierno de la República. En definitiva, eso es lo que la gente ha expresado en el sondeo que se efectuó. Exactamente, porque también hay una preocupación muy grande. Considera que si no se propicia el diálogo, si no se hace efectiva la rectificación, vendrían días difíciles para el país. O sea, hay ese Esto temor. Entonces preocupa. Doctor Córdoba, gracias por su participación en Contacto Directo.